Hola, buenos días. Mi nombre es Gloria Salvo, soy médica de Argentina, ginecóloga. No vivo en Argentina ya hace 10 años, vivo en Estados Unidos y bueno, mi carrera ha hecho una transición y un cambio un poco, creo que inicialmente empujada por mi mudanza. Em, pero bueno, nada, esa es mi presentación, quién soy y vamos a ir viendo a lo largo de esta charla cómo ha sido un proceso eh, para mí también empezar a ver las enfermedades desde otro lugar. Este es mi contacto, estos dos emails para el feedback que tengan sobre esta presentación, todo lo que me puedan aportar para hacer de esta charla una charla mejor, o mi trabajo con mujeres con enfermedades crónicas también, o cualquier pregunta, lo que sea, este es mi contacto. Me gusta también llamar a esta charla Enfermar para Sanar y van a ver por qué un poco más en la última parte de esta presentación. Quiero, antes de empezar la charla, agradecer a SOCAP por esta invitación. Es un honor estar invitada hoy a dar esta charla. Es un honor estar invitada a dar una charla en un contexto donde no son solamente médicos. Y, y yo sé que hay profesiones como kinesiología, todas las profesionales que hacen kinesiología del piso pelviano tienen otra relación con las pacientes. Entonces, a lo mejor muchas de las cosas que voy a decir acá, que en un contexto de médicos pueden ser un poco hasta más raras, no creo que yo pueda aportar tanto en la profesión de ustedes, porque entiendo que tienen otro tiempo para ver a las pacientes, otra mirada, una calma diferente. Eh, Así que nada, a lo mejor todo les suene ya conocido, pero bueno, ojalá algo de esta presentación resuene con ustedes, algún pedacito, y nada, no les parezca tan eh, descabellada en este contexto de este congreso. Voy a decir muy brevemente quién soy o de dónde vengo, cómo ha sido un poco este proceso para mí, no porque mi historia sea nada interesante o importante, sino porque creo que explica un poco, es decir, esta persona que está acá dando esta charla de esto, con este background de formación, puede sonar un poco raro. Yo, como dije, me formé en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, hice la residencia de ginecología. Me mudé a Estados Unidos y empecé a hacer investigación, sobre todo en cáncer de cuello uterino. Y esta era mi cara interna, no lo hubiera hecho así, pero con todo lo que sonara como holístico, como integral, o sea, nada más digo esto para decir esto, de dónde vengo, que esto también en mí ha sido un proceso. Yo no fui así o no tuve esta mirada desde siempre, para nada. Este era yo dando mis presentaciones de mi trabajo y esta soy yo también en esta foto media rosa en una fiesta que las pacientes de este cáncer de cuello uterino que me dediqué a investigar como por 9 o 10 años se juntaban una vez al año, generalmente en Las Vegas o Miami, bueno, y siempre íbamos. El señor Pelado es mi jefe y Naomi mi compañera de trabajo. Y pongo esta foto a propósito porque lo que yo investigaba o leía en las historias clínicas y demás, y lo que yo veía, la persona que yo veía en estas fiestas, estas mujeres con sus historias y sus traumas y sus cosas, nunca estaban conectadas en mi trabajo. Y fue así como empecé a sentir que había algo más que quería hacer eh, para ayudar a las mujeres que estuvieran transitando el proceso de una enfermedad. Y así es como caí en hacer life coaching y posteriormente compassion inquiry con toda una formación en trauma con Gabor Mate. Vamos a dividir esta charla en 3 partes. 1, el ser humano detrás de la enfermedad, la paciente. 2, el proceso de enfermar y sanar. Y 3, el ser humano que atiende, sea cualquiera la profesión, médico, kinesiólogo, enfermera.
ustedes. Entonces vamos a empezar con la primera parte, el ser humano que hay detrás de la enfermedad. Voltaire dijo que los médicos son personas que prescriben medicinas de las que conocen poco para curar enfermedades de las que conocen aún menos, en seres humanos de los que no conocen nada. Cuando hace muchos años yo leí esta frase por primera vez, me pareció un poco, no me gustó, me chocó, porque dije, los médicos estudian medicina o cualquiera entra en una profesión de cuidado de otra persona porque quiere ayudar dije, esto suena como contradictorio a lo que en realidad estamos haciendo día a día. Pero a medida que fue pasando el tiempo y con esta foto rosa que les acabo de mostrar, todo esto empezó a tener un poco más de sentido para mí. Y fue como el puntapié, decir, bueno, ojo, puede ser. En realidad sí, estamos mirando las cosas por un agujerito muy chiquitito, con una mirada un poco escueta de la totalidad que la enfermedad implica y que el ser humano, que somos tan complejos, representan. Entonces quiero hablar de la enfermedad como un proceso de la persona en su totalidad y cómo la comprensión del trauma también puede ayudarnos a mirar a la enfermedad y a la persona y al proceso de enfermar y sanar desde otro lado. Porque más allá de la patología hay una persona y muchas veces la raíz del sufrimiento no está solo en el cuerpo, sino en su historia. Voy a hablar mucho de esta persona, lo nombré al principio, Gabor Mate, un médico canadiense de origen húngaro. Se fue de Hungría cuando era muy chiquitito con sus padres cuando el régimen nazi invadió Budapest. Gabor era un médico de familia, una de las cosas que agregó a su carrera fue trabajar con adictos y adicciones y cuidados paliativos por más de 25 años. En el proceso de su carrera empieza a ver a las enfermedades y al trauma o lo que le haya pasado a estas personas en la vida como una totalidad y empieza a mirar las enfermedades de otro lado. Y fue para mí la primera vez que un médico con la misma formación occidental que yo tenía estaba mirando a las enfermedades de una forma diferente. Y ahí fue cuando me metí en su curso, sus libros y sus cosas, porque resonaron profundamente con esto mismo que yo estaba sintiendo en esa foto rosa. Trauma, hoy por ahí está un poquito más de moda la palabra y hay definiciones, pero a mí me gusta mucho esta. Cuando uno dice trauma, enseguida piensa en un evento adverso y cuanto más grave pareciera encajar más en la definición. Me gusta mucho esta definición de Gabor. Trauma no es lo que te sucedió, no es el evento, sino lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de lo que sucedió. Y esa definición me encanta porque si es algo que queda dentro, no lo que pasó no se puede cambiar, pero si es una herida que eso que pasó dejó en nosotros, entonces ahí hay un espacio en el que se puede trabajar sobre eso. Cuando una herida no cierra, y me gusta mucho esta analogía, queda abierta, ¿no? Y una herida abierta es una fuente constante de dolor y uno está hipervigilante para que nada la toque y nada pase porque si no duele. Puede cicatrizar y cuando uno tiene una cicatriz, cualquiera que tenga una cicatriz puede darse cuenta que la cicatriz es tensa, es inflexible, no crece, no permite crecer, genera constricción, entumecimiento, ¿no? Generalmente uno cuando la toca no se siente igual o no se siente nada, ¿sí? Y pierde las características del tejido original. Si tengo una lesión acá, una cicatriz acá, no va a tener el pelo que el resto de la piel tiene. Y todo esto es lo que los eventos adversos generan. Y esto es trauma. Y como dije al principio, cuando uno piensa en trauma, piensa en esto, o en eventos adversos, en estas llamadas Big T, eventos que amenazan la vida, el abuso sexual o físico, los accidentes graves, la encarceración de uno de los padres, las guerras, ser testigo de violencia extrema o de muerte, una enfermedad grave o terminal, una cirugía mayor, una muerte de un ser querido, un parto traumático o catástrofes naturales. Pero también es esto. Y esto es muy importante, las llamadas small t's, experiencias menos reconocidas como traumáticas, pero tienen el mismo efecto.
falta de validación emocional o afecto, críticas constantes o humillaciones, negligencia emocional, separación prolongada de los cuidadores, bullying, ser testigo de discusiones o violencia doméstica, inconsistencia en el cuidado, padres que son impredecibles o ausentes, presión excesiva para rendir académicamente, deportivamente, ser forzados a reprimir emociones, no llores, no te enojes, sentirse invisible o ignorado en la familia. Los eventos adversos fueron estudiados, o su relación con las enfermedades fueron estudiados en estos estudios, son varios, este es el primero, que se llaman los AC Studies, Adverse Childhood Experiences. Y los AC Studies, como dije, fueron varios, pero estudiaron la relación entre las experiencias adversas en la infancia y la salud física y mental. Y clasificaron a estos eventos en abuso físico, emocional o sexual, negligencia física o emocional o disfunción familiar, violencia doméstica, uso de sustancias por alguno de los cuidadores o un familiar, enfermedad mental en los cuidadores, separación o divorcio o encarcelamiento de uno de los padres. Y vieron que había una relación entre los eventos adversos y las enfermedades en la adultez. Los eventos adversos en la infancia y las enfermedades en la adultez. Por ejemplo, este es el primero, pero como dije, son muchos estudios que vinieron posteriores. 4 o más eventos adversos se asociaban a depresión, ansiedad, suicidio, abuso de sustancias, enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, conductas sexuales de riesgo y embarazos no planeados. ¿Y por qué es tan importante hablar de todo esto? Por esto. Autenticidad versus apego. Autenticidad es la capacidad de ser uno mismo, de sentir, de expresar lo que uno piensa y siente o necesita. Y el apego es el vínculo emocional con los padres o los cuidadores, que es fundamental para la supervivencia. ¿Y por qué importa tanto en los seres humanos? Esto es una yegua que acaba de parir o un potrillo que acaba de nacer. Y como ven, enseguida se paran, tambaleando, pero se levantan y empiezan a mamar a las horas menos. Y ya andan corriendo y por ahí. Pero eso es muy diferente a esto, que es lo que vemos en los seres humanos. Nosotros dependemos por mucho más tiempo de nuestros cuidadores para la supervivencia. Y si un niño tiene que elegir entre ser auténtico o mantener el amor y aprobación de sus padres, elegirá el apego, porque lo necesita para sobrevivir. Y esa tensión que se genera entre ser uno mismo, mi autenticidad, y pertenecer o ser aceptado, el apego, está en el corazón de muchos patrones de trauma y de desconexión emocional que luego se manifiestan, por supuesto, en la adultez. Gabor dice: el niño, ante la amenaza de perder el apego, sacrificará su autenticidad. Y Alex Robaina, otro terapeuta español fantástico, dice: somos esclavos de nuestro niño o niña interior y de lo que hizo para que la quisieran. Y va más allá, no solamente de nuestro niño interior, sino del niño interior de nuestros padres. Porque alguien que sufre trauma o que tiene un trauma no sanado va a criar a alguien desde ese lugar, de un trauma no sanado. Y así es como se ve una imagen de esto: autenticidad y apego. Lo que siento y lo escondo, lo que no puedo pedir lo que necesito y demás, y cuál es la cara que pongo para mantener el apego. Y esto a la larga tiene que ver con el desarrollo de muchas enfermedades. Así es como vamos formándonos como seres humanos, así es como vemos el mundo, y la percepción que tenemos del mundo viene de todo esto. Y así es como tenemos nuestras creencias limitantes, así como aprendemos a no expresar emociones y las guardamos y las reprimimos y hasta terminamos ni siquiera sabiendo cuáles son ni qué es lo que estamos sintiendo, o si es que estamos sintiendo algo, esa desconexión emocional también, y los mecanismos de afrontamiento. Entonces acá esto es la raíz de la persona que no puede decir que no, la persona que siempre está contentando a los demás y poniendo una sonrisa sin importar cuánto esfuerzo eso esté llevando, ¿no? La persona que trabaja y hace y obtiene porque eso es lo que siente que le da valor como ser humano, etc. Y cuanto más temprano
Los eventos adversos, peor, porque todo lo que es preverbal va a dejar una huella mucho más impactante en un cerebro y en un ser humano que está en formación. Y no solo importa esto y no solo importa lo que pasó cuando nuestra madre estaba embarazada de nosotros, sino esto también, el trauma transgeneracional. Este dibujo de colores es mi árbol genealógico, creo que son 6 generaciones. Pero del otro lado hay uno más completo y entonces ¿cuántas personas llevan a ser una persona, a ser un ser humano? Y esto es para mostrar y tener un poco una imagen, visualizar un poco cuánto en tantos seres humanos con tanta historia, como todo eso influye en una sola persona. Y cuando uno mira así es inevitable pensar, sobre todo cuando vas viendo los años, esta gente pasó guerras, hambres, migraciones, abusos, incestos, abortos, pérdidas, muertes, violencia, asesinatos. Hay demasiada carga en un árbol genealógico en general, y esto también lo traemos. Y uno pueden estar pensando ahora, ok, pero los genes no cambiaron, no, los genes que nos hacen humanos son los mismos de que la humanidad comenzó, los genes no, pero la epigenética, por encima del gen, sí. Y esto tiene que ver con modificaciones que se generan en el ADN en diferentes partes, como metilación de ADN, modificación de histonas y demás, regular el ARN no codificante. Todas estas modificaciones que ocurren en el ADN no codificante van a tener un impacto en qué genes se prenden y cuáles se apaguen. Genes que tengan que ver con el estrés, por ejemplo. Los eventos traumáticos, emocionales, físicos, psicológicos, pueden dejar marcas epigenéticas duraderas en genes relacionados con el estrés, la inflamación y la regulación del sistema nervioso. ¿Sí? Y esta es la relación entre una cosa y la otra, entre el trauma y las modificaciones epigenéticas. Y no solamente en nosotros, esta misma mujer, Rachel Yehuda, estudió que las marcas epigenéticas del trauma también pueden heredarse. Ella estudió no personas que sobrevivieron ellas al holocausto, sino las generaciones que siguieron. Y había cambios, el mismo que había ocurrido en la persona que había estado en el campo de concentración, el mismo cambio lo encontró en la generación que siguió, que no fue la que estuvo en el campo de concentración, que nació muchos años posteriores. Y quiero hablar un poquito de abuso porque esto tiene mucho que ver con puntualmente las enfermedades de las que estamos hablando ahora. Dispareunia, vaginismo. 1 en 3, 30% de las mujeres alrededor del mundo sufren abuso físico o sexual. A cargo de un familiar o pareja, o abuso sexual a cargo de un desconocido en Argentina es 1 a 3 niñas, 1 a 6 varones. Esto es muchísimo más frecuente de lo que uno imagina, pero esto tiene que estar en la mente de cualquier persona que está trabajando con mujeres. Y el abuso sexual y físico está asociado a endometriosis, por ejemplo. Ambos, el abuso físico severo y el abuso sexual. Al dolor pelviano crónico. El abuso sexual también está asociado al dolor pelviano crónico. Y a la discapacidad que genera ese dolor más allá de la intensidad que genera el dolor. Y nombro estas dos patologías que no son de las que estamos hablando hoy acá, pero porque coexisten muy frecuentemente con vulvodynia, dispareunia y vaginismo. ¿Sí? Más de una vez van a haber pacientes que tengan 1, 2, 3 de estas. Y si uno mira puntualmente para vaginismo, vaginosis y dispareunia, hay miles, hay muchos estudios que mostraron la misma asociación, ¿sí? Trauma en la infancia, abusos sexuales y estas 3 patologías. Quiero resaltar algo de esta, ¿sí? El abuso sexual infantil asociado al vaginismo, a fallo de la lubricación, a trastornos orgásmicos y trastornos del interés y la excitación sexual femenina. La disfunción sexual femenina está asociada, este es un
un review sistemático del 2024, perdón que no le dije antes, 2.600 pacientes. La disfunción sexual femenina está asociada con la historia sexual de las mujeres, la primera experiencia sexual, educación sexual, recibida o no, la exposición temprana a pornografía y el abuso sexual. Muchas veces y en varios de estos artículos hay una correlación entre creencias religiosas y una educación religiosa y estas patologías también. Esto nada más para mostrarles. A la derecha los cuadros hay una línea, son forest plots, y hay una línea roja que está en el 1. Entonces todo lo que pasa del 1, la asociación es estadísticamente significativa. Y entonces hay una relación significativa entre el antecedente de abuso sexual y abuso emocional con vaginismo. De abuso sexual con dispareunia. ¿Sí? Sexual, emocional con vaginismo, sexual con dispareunia. Pero no hay asociación, no encontraron asociación en este estudio del abuso físico con vaginismo dispareunia, que sí lo habíamos visto en la endometriosis y en el dolor pelviano crónico. Y muchas de estas 3 patologías también están asociadas a otras. ¿Sí? Son enfermedades que son mucho más que una enfermedad localizada en la vulva y la vagina. Y esto todavía da una pauta de que realmente hay mucho más detrás de esto y debe ser visto de esta manera, de una forma muchísimo más integral. El tratamiento no va a ser una sola parte y una sola cosa, hay muchísimo más atrás de enfermedades como estas. Entonces hay depresión y ansiedad, trastorno de estrés postraumático, como dijimos, endometriosis, candidiasis recurrente que muchas veces precede a estas patologías, cicatrices obstétricas o quirúrgicas, fibromialgia, síndrome del intestino irritable, dolor pelviano crónico, cistitis intersticial y síndrome de vejiga dolorosa. Con la incontinencia urinaria hay algunos artículos que sí y otros que no, pero quiero mostrar que hay muchísimo más detrás y que se asocia mucho más a otras y es más complejo que solamente un síntoma de dolor puntual en una zona. Segunda parte, el proceso de enfermar y sanar. ¿Por qué enfermamos? Solamente el 5 al 10% de todas las enfermedades van a ser genéticas y los cánceres hereditarios entre el 5 al 10%. Entonces, ¿qué explica a las enfermedades? La enfermedad es un proceso, no es una cosa, no es una dieta, no es una comida, no es un gen que nos predisponga a, porque si no todos los BRCA mutados tendrían cáncer de mama y ovario y sin embargo no es así. O sea, hay muchas más cosas que hacen que una persona se enferme. Y esto es importante y esto tiene... Por eso quiero traer el trauma a esta conversación y a este ámbito para ver que hay tanto más para que se desarrolle una enfermedad. Y entonces es una sumatoria de eventos, varios, donde el trauma es uno de ellos, hasta que llega un momento donde hay un diagnóstico. Pero la enfermedad no es una consecuencia de factores biológicos. Las personas que han experimentado trauma en sus vidas tienen una mayor disposición a enfermedades crónicas. Las enfermedades o las adicciones son un proceso que empieza mucho antes de la manifestación en el cuerpo. Y no se trata de lo que le sucede al cuerpo, sino de lo que le sucede a la persona en su totalidad. Y decir que un sistema está conectado con el otro, como decir la mente, el corazón, no es válido, porque en realidad no está conectado con nada, es todo una misma cosa. La psiconeuroinmunendocrinología, estudiada desde 1970, explica exactamente esa conexión y cómo es un solo sistema, entonces, por supuesto, todo influye sobre todo. Y el gran conector de todo es este nervio, el nervio vago, el décimo par, que como ven en este dibujo, vago anda por todos lados y conecta todo con todo. Y tiene un 80% de fibras aferentes, o sea, vienen de afuera hacia adentro, estímulos y experiencias. El tono vagal bajo se asocia a endometriosis, dolor pelviano crónico, cáncer, enfermedades autoinmunes, síndrome, fatiga crónica. Entonces, cuando se habla de desregulación del sistema nervioso autónomo y demás, tiene que ver con esto y con un tono vagal bajo, y eso va a ser parte
del proceso de sanar también. Candice Pert habla de cómo los químicos que regulan nuestro cuerpo y nuestro cerebro son los mismos que están involucrados en las emociones y por lo tanto debiera prestarse mucho más atención a las emociones. Y este libro es fantástico para cualquiera que le interese. Candice Pert fue quien descubrió los receptores opioides endógenos en el cerebro. No desesperen con esta imagen, solo quiero mostrar que, como ven en este cuadro donde dice neurotransmisores o neuropéptidos, son un montón de sustancias como dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, encefalinas. Y en la última columna del cuadro, como diferentes células del sistema inmunológico tienen receptores para esas sustancias que se liberan en diferentes emociones. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que se conectan las emociones con el sistema inmunológico, y todos sabemos que un sistema inmunológico debilitado, débil o que no está funcionando o que está funcionando en forma errónea va a predisponer a un montón de enfermedades crónicas. El cuerpo dice no cuando la persona no puede hacerlo. Este libro es muy lindo, Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Mate, y habla exactamente de todo esto que hablamos, sobre todo cuando hablamos de las T pequeñas. Él asocia diferentes patrones, por decirlo, de conductas con enfermedades crónicas, como la represión del enojo sano, la dificultad para decir no, ser extremadamente complaciente, autoexigencia excesiva y perfeccionismo, supresión de las necesidades propias, tener una necesidad de hipercontrol, disociación o desconexión del cuerpo con la mente, eso pasa mucho en trauma, sentido de responsabilidad excesiva por el bienestar de los demás, dificultad para pedir ayuda, tener una identidad basada en el hacer, valgo por lo que hago, por lo que logré, no por lo que soy, miedo a ser un peso para los demás, miedo al abandono. Y les muestro esto que es la cronología de una enfermedad. Esto escuché a una paciente dar una charla de cómo ella se había sentido entrando a toda su experiencia médica con un diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Y lo replico con una paciente real de hace muchos años. Esta paciente fue abusada. El abuelo la cuidaba porque los padres trabajaban y de los 5 a los 13 años fue abusada sexualmente por el abuelo. A los 15 desarrolla dismenorrea, dolor pelviano crónico. A los 19 dispareunia cuando tiene su pareja. A los 23 años la diagnostican con cáncer de ovario y falleció por ese cáncer de ovario, que obviamente el cáncer seroso papilar de ovario no es común para nada a los 23 años. La madre, yo era jefa de residentes, y la madre me mandó una carta preguntándome si esto que le había pasado en la vida pudiera tener que ver con la enfermedad que hoy ella tenía. Además de pedirme que por favor, cada vez que fuera a la guardia, si fuera posible que no la revisara nadie, que no la revisaran más, especialmente si el médico que estaba de guardia era un hombre. Y cuando uno mira esto, creo que todos, si yo pregunto cuál fue el evento adverso en esta situación, todo el mundo me diría el abuso sexual, la parte rosa de este cuadro. Y es verdad, inevitablemente que sí. Pero hay algo más acá. Por casi 10 años, esta chica fue abusada y nadie, ni el papá ni la mamá, lo vieron. Y lo vieron quiere decir no es que lo vieron al acto en sí. Sistemáticamente llegar a la casa del trabajo y no percibir, no darse cuenta que la hija no es la misma, que algo le pasó. Eso es cuando hablamos del niño herido de los padres, un trauma no sanado en la generación anterior, que no es capaz de ver, y esto no es una crítica, sino es simplemente para poner en un ejemplo qué significa eso cuando hablamos de niño herido o heridas o traumas no sanados en la generación anterior. Porque puede pasar una vez, pero enseguida un padre que está en conexión con él mismo, en conexión con su hijo, percibe que algo no está bien, que hay algo está off en esa relación, en ese niño.
Quiero resaltar esto. La memoria a largo plazo tiene dos partes, o dos. La memoria implícita y la memoria explícita, y están en diferentes lugares, zonas del cerebro. Y digo esto para decir que no todas las personas que han sufrido algo tan traumático como son los abusos, de los que, por ejemplo, el que acabo de nombrar, tienen un recuerdo. Explícito quiere decir una memoria a la que puedo, si me preguntan, puedo decir, sí, es que yo fui abusada. Muchísimas veces eso no es así. Y entonces hay que recurrir a otras cosas o a otras técnicas, por decirlo, ¿sí? Hipnosis, psicodélicos, para poder ir al inconsciente donde eso, porque muchas veces hay como una percepción de que eso le pasó a otra persona. Imagínense un niño muy chiquito, 5 años, algo es tan doloroso que entonces hasta se remueven, como lo que está pasándole a otra niña o niño similar a ellos, pero no son ellos. Pero aún cuando no lo recuerdan, que no lo pueden decir, memoria explícita, esto es importante. Fíjense, esto es un arma. El gatillo, el trigger, es chiquitito, es una parte chiquitita de un arma que está lista para disparar. Y hay situaciones que van a poner a esa mujer, aunque no recuerde explícitamente el abuso, van a generar en el cuerpo esa misma sensación, esas mismas emociones, ese mismo dolor, ese mismo manos transpiradas, ese mismo pánico. Entonces, a veces no hace falta que la persona recuerde, pero lo está manifestando continuamente. Van a haber cosas chiquititas que van a ser el trigger para desencadenar todas esas emociones. Entonces, por favor, tener presente la frecuencia de todo esto, tener presente cómo estas enfermedades tienen muchas veces un trauma previo, para estar presente y atender a estas pacientes con el respeto y cuidado que se merecen. Y lo importante que yo quiero dejar con esta charla es que cuando uno vuelve a algo consciente, lo estamos hablando ahora ya está en sus mentes también como una posibilidad, entonces uno, lo que es consciente, uno puede trabajar sobre eso. Mientras hay inconsciencia sobre ello, bueno, no, porque no lo tenemos incluido, no lo incorporamos. ¿Sí? Entonces, si hay algo en este planeta más vulnerable que esta posición, la posición ginecológica, de absoluta vulnerabilidad, ¿sí? Sin ropa, acostadas, piernas abiertas, en un lugar desconocido, sin autonomía de nada. Vulnerare, la capacidad de ser herido. Entonces, en el día a día uno anda corriendo y pone a tanta gente en posición ginecológica. Sin embargo, quiero que la próxima vez que lo hagan tengan esto presente y manejen la situación y la modifiquen de acuerdo a la necesidad de esa persona, de acuerdo a lo que vean. La persona que se pone incómoda, transpiran las manos, está temblando, bueno, ojo ahí, sean cuidadosos. Y no solamente, creo que en esta charla también hay personas médicos que se dedican a hacer esto también, ¿sí? La ecografía transvaginal está en el mismo ámbito, es bien parecida. Inclusive la forma de colocar el preservativo que se usa para hacerla puede ser un trigger para muchas personas. Los dilatadores, después de un cáncer, después de una cirugía radical, después de radioterapia. Hay muchas situaciones en las que uno tiene que tener todo esto muy presente para no retraumatizar, porque ustedes pueden ser las personas que colaboren con continuar esto y volver, que cada una de esas situaciones sea volver ese trauma, aún si la persona no lo recuerda, el cuerpo lo recuerda, o empezar a sanar, empezar ese proceso de sanar. Para que haya vulnerabilidad, primero tiene que haber seguridad. Explicar, preguntar si estás bien, está bien seguir, validar la experiencia, validar. Claro que se está sintiendo incómoda, mal, valídenla. Pausar cuando haga falta.
pedir permiso. Todas estas cosas una persona abusada no las tuvo. Y la primera vez que puede venir de ustedes, esto, dar seguridad, eso puede empezar a ser, empieza a ser el proceso de sanar para esa persona. Pero tal vez sea la primera vez que alguien les pidió permiso, que alguien les preguntó, que alguien se explicó, que alguien paró y puso una pausa hasta que se sintieran mejor, y tal vez no sea en ese día en el que completen todo lo que tenían pensado hacer. Consentimiento, y no hablo de un papel firmado. Nadie les pidió, nadie les preguntó si querían. Consentimiento. Tiene que haber seguridad, consentimiento, para que haya vulnerabilidad. Solamente ahí, no antes. Les había mostrado este dibujo. La enfermedad como un proceso. Curar es eliminar un síntoma, una enfermedad, y también es como un momento, a veces varios, si las cosas recurren. Pero sanar es continuo. Y se sana hasta que hay posibilidad de sanar, hasta que uno respira por última vez. Son cosas muy diferentes. Cuando yo empecé a hacer todo esto con mujeres con enfermedades crónicas, me di cuenta que si iba de acá para allá, o sea, del momento del diagnóstico en adelante, me estaba perdiendo una gran parte de esta historia, y había mucho más que solo esto. Y entonces había que ir para atrás. Y este libro, que lo recomiendo un montón para cualquiera que le interese, de Oprah Winfrey, que se llama ¿Qué te pasó? Cambia esta mirada desde ¿qué es lo que está mal con vos? A ¿qué es lo que te pasó? Porque la persona que sos tiene que ver con todo eso. No sos adicto porque sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que esta adicción está calmando en vos? ¿A qué te está ayudando? ¿En dónde te está ayudando? Esto cambia la mirada de todo esto. El libro es fantástico, si a alguien le interesa. Creo que es un resumen de trauma divino. Y esta es la diferencia enorme. Curar, erradicar un síntoma, una enfermedad. Es una intervención médica. Una resolución de algo que está mal para volver el cuerpo a donde estaba bien, a la situación original. Es a corto plazo. El proceso de sanar es un proceso de restaurar la integridad, el wholeness, la completitud que somos como seres, ya sea a nivel físico, emocional, espiritual. Una integración profunda de experiencias que van a conducir a la transformación y el crecimiento personal. No solo aborda los síntomas, sino todo lo que hay subyacente a ellos, ¿sí? Y puede ser un proceso, yo diría que es un proceso que es continuo a lo largo de la vida. Stephen Porges habla de la teoría polivagal y habla del vago, ¿no? Del nervio vago, y 3 vagos o 3 ramas. El dorsal, el simpático, que no es rama del vago, sino un sistema autonómico, un simpático y un vago que se divide en 2 partes. Un dorsal que tiene que ver con el congelamiento, el freeze, y un ventral vagal, que es el estado en el que somos sociables, en el que estamos bien, en el que uno crece, en el que uno aprende. Entonces, tratar de llevar a la persona que está con nosotras en esa consulta, cualquiera sea la profesión, a un vago ventral. Y por ejemplo, si a alguien le doy seguridad, consentimiento, está poniéndose en ese mismo lugar. Nuestro sistema nervioso autónomo regula el del otro. Entonces eso es interesante como parte de este proceso de sanar. Y ahora en la tercera parte vamos a hablar un poquitito de esto. Estos son diferentes personas que han estudiado trauma y que tienen sus diferentes approaches para sanarlo. Y me parece que hay un lugar para todas. Me parece que no hay una sola forma de sanar trauma y que puede ser muy diferente para cada persona. Bueno, todos son libros lindísimos y todos son approaches lindísimos. Yo el que hice fue Compassionate Inquiry con Gabor Mate, pero todos los demás, si uno los lee y si les interesan, son muy recomendables.
Y las intervenciones que van a aumentar, hablamos de un tono vagal bajo antes, ¿qué cosas aumentan el tono vagal? Hay tantas, pero solo algunas: psicodélicos, sanación con caballos, terapia de cicatrices, breathwork, constelaciones familiares, hipnosis, psicodrama, neurofeedback, meditación, mindfulness, journaling, escribir, naturaleza, canto, banda, coro, baile, arte, yoga. El yoga conecta el cuerpo. Esta desconexión que en el abuso hay con el cuerpo es importante. Y todo esto es parte de este proceso. Para las mujeres es importantísima la conexión. Este es un estudio que mostró cómo los hombres y las mujeres respondemos diferente ante situaciones de estrés. Las mujeres necesitan esto: conexión. No se sana solo, se sana en comunidad. Participar de otras, participar con otras personas de cosas. Eso es importante. Las amigas para las mujeres son muy importantes. Entonces, sanar es un proceso más profundo de integración, aceptación, abrazar heridas emocionales, transformación, que a menudo es necesario incluso cuando no es posible la cura. Y sanar se puede ver, a veces uno se imagina esto, que también puede ser, ¿por qué no? Pero también es esto: decir no, el enojo sano, aceptación, entender que esto que soy viene de esta niña que le pasó esto o aquello. Eso lleva mucho tiempo, pero es parte del proceso de sanar. Aprender a sentir, sentir los sentimientos, feel the feelings. Cambiar esas creencias limitantes. Soy suficiente, no necesito nada más. No necesito probar nada, valgo por lo que soy. Y aprender a hacer este duelo muchas veces que hay que hacer con las enfermedades después de los diagnósticos. Ese duelo con la infancia no perfecta. Eso es sanar. En la tercera parte, más corta, quiero hablar de los profesionales de la salud, ¿no? Ahí se cruzan dos caminos. Cuando una paciente viene al consultorio de ustedes, es la paciente y ustedes en un camino que se cruza. Y todo esto que nombré antes, el niño herido, lo que pasó antes, el trauma transgeneracional, los triggers, lo que les haya pasado a cada uno de ustedes, eso también es válido para el médico, el kinesiólogo, la enfermera. Eso no solamente es válido para las pacientes, y nosotros somos seres perfectos caídos de una nube. Entonces también es importante esto en ustedes. En la formación de un médico, me imagino que es igual para un kinesiólogo. Tengo amigas que son kinesiólogas y creo que aplica a, creo, todos los profesionales de la salud. Nos habla del neurodesarrollo, cómo se forma una persona, esto que hablamos en la primera parte: manejar las emociones, manejar el estrés, aprender a dar malas noticias, cuál es nuestra relación con la enfermedad y la muerte, aprender esto de curar y sanar, y la importancia del autocuidado. Porque si no pasa esto, la fatiga de empatía o de compasión. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, y la compasión es el querer hacer algo para aliviar el dolor del otro. Y esta fatiga ocurre cuando hay un cansancio y una saturación emocional de aliviar el sufrimiento ajeno sin recursos personales para manejar el nuestro. Entonces, esta analogía me gusta, la de la máscara de oxígeno. Se suben a un avión y siempre dicen lo mismo: pónganse su propia máscara antes de ayudar a los demás. Porque en 2 segundos vos perdés la conciencia y ya no podés ayudar ni a vos ni al otro. Bueno, esto es válido como médicos, como kinesiólogos, como enfermeros. No voy a poner muchas conclusiones en una lista, porque distintas cosas de esta charla van a haber resonado con ustedes o no. Si no, pido perdón por el tiempo ocupado, y sí, bueno, algo de esto lo van a llevar entonces a su práctica diaria. No quiero, claro, estarán pensando: esta mujer está loca. Vos, Gloria, ahora pretendés que en los 3 segundos que tenemos para atender a alguien también hagamos terapia, seamos terapeutas. No es mi intención esa, no es su trabajo tampoco. Pero sepan que sanar puede empezar con ustedes. Reconocer la historia,
aunque no la cuenten, aunque no hablen de eso. Tener presente que muchas mujeres con enfermedades ginecológicas tienen historia de trauma, incluso no consciente. No esperen que la persona venga y les cuente que fue abusada, no esperen que recuerde, no esperen que tenga idea que eso le pasó. Pero a veces lo van a ver en el cuerpo. Van a notar, algo pasa. Bueno, tenerlo presente ustedes ya va a cambiar la actitud de ustedes también. La forma en que se regulan antes de atender a una persona. La forma en que dan la mano, cómo atienden a esa persona, las pausas, validar la experiencia, evitar frases como no tenés nada, está todo en tu cabeza, es estrés, educar sobre el cuerpo y trauma, pequeñas cosas, explicar que el cuerpo guarda memorias y que el dolor puede tener su origen ahí y no solamente un origen físico. A lo mejor es la primera vez que eso lo escuchan y a lo mejor eso les abre a ellas un mundo o un interés por explorar, por ver, por averiguar, por ir más allá de solamente ir al ginecólogo y hacer el tratamiento que hagan con ustedes. Y durante los procedimientos, humanizar los espacios fríos, hablarle a la paciente antes de la anestesia, si es que va a ser un procedimiento, o antes de empezar, ¿sí? Hablarle antes. Tocar con calidez, siempre pedir permiso, no asuman que está bien a la gente que la toquen, eso es muy latino, pero alguien que fue víctima de abusos no siempre está bien y diría hasta si no ha hecho algún trabajo no está bien con el tacto, con que la toquen. Preservar la dignidad, esto yo sé que en el día a día todo el mundo anda corriendo pero cubrir el cuerpo siempre que no sea necesario exponerlo, o las partes que no sea necesario exponer. Nombrar a la persona, no solo la patología, la endometriósica, de la dispareunia. Presencia regulada, esto que les mostré del vago, ese dibujito. El vago ventral, es ese que calma. Si yo estoy calmada, la persona que se sienta conmigo en mi consultorio se va a calmar porque mi sistema nervioso va a regular al de esa persona. Estamos conectados. Somos seres sociables y estamos conectados. Entonces, antes de entrar a la consulta, si estoy pasando por algo, si me acaban de llamar y dar una mano, lo que sea, y tengo que entrar a atender a esta persona, una respiración consciente, 3 respiraciones pausadas, exhalaciones largas. Van a ver cómo la frecuencia cardíaca baja enseguida. Estar presentes, sin apuro, sin teléfono. Estar presente. Tener un lenguaje compasivo, no hablar del útero, los ovarios, las cicatrices, los defectos, de problemas. Tu cuerpo está pidiendo atención, puede ser una frase que ayude a sanar, que empiece a mostrar que hay algo más que se puede hacer, está abriendo otro camino, ¿sí? Y no reactivar el trauma, ¿sí? Avisar cada paso, lo que se va a hacer, preguntar si está bien seguir, pausar. Está bien, a lo mejor no se puede hacer todo en una primera consulta o en una segunda, a veces va a llevar mucho tiempo. Mini pasos. Volver a conectar a la persona con su cuerpo puede llevar mucho tiempo. El médico, el kinesiólogo, el profesional que sea, no necesita ser terapeuta, pero su presencia, su forma de mirar, de tocar, de hablar, de validar, de estar presente, puede ser profundamente terapéutico. No se olviden de eso. Bueno, muchísimas gracias por su enorme atención. De vuelta, lo que sea. Ahora vamos a hacer preguntas y respuestas, pero lo que sea que quede el comentario, algo que en lo que me quieran enseñar, educar y nada, acá estoy. Y muchísimas gracias a todos.